Vamos a tratar en esta noche. Hoy vamos a hablar del dolor abdominal agudo. Como les mencionaba al inicio, la mayoría de nosotros en un momento hemos tenido, o quizá en más de una ocasión, dolor en el abdomen. El abdomen es lo que popularmente, voy a decir la palabra porque muchas personas así le dicen, dolor en la barriga, dolor en la panza, son términos populares, pero el término médico correcto es dolor abdominal. Y vamos a hablar hoy sobre todo del dolor abdominal agudo, que es el que representa mucho riesgo si no se le pone atención, incluso puede poner en riesgo la vida a la persona cuando no se le presta atención. Entonces vamos a hablar qué es el dolor, cuáles son los tipos de este dolor, algunos síntomas, algunos exámenes que podemos realizar nosotros, porque son muchas las causas que pueden producir dolor abdominal. Y al final, si hubiese alguna inquietud, pregunta, pues lo puede hacer usted cuando hemos terminado el tema. Entonces hablaremos del dolor abdominal agudo. Ese es el tema de esta noche. Préstenos mucha atención. Usted que está frente al televisor o si nos está escuchando a través de la radio o si nos ve por el Facebook en vivo. Entonces vamos a comenzar con el tema de esta noche del dolor abdominal agudo. Pongamos la siguiente imagen. En la siguiente imagen, ¿qué es el dolor abdominal? ¿Cuál es el concepto? El dolor abdominal es un síntoma advertido en la región que va comprendida desde el tórax, o sea, el pecho, en su parte superior e inferiormente hasta la ingle. Entonces, lo que está por debajo del pecho, del tórax, hacia lo más bajo de nuestro abdomen, que le llamamos la ingle, todo dolor que está comprendido en esa zona es un dolor abdominal. Entonces el abdomen, como pueden imaginarse, y ya lo veremos más adelante, es un área que ocupa mucho espacio en nuestro cuerpo. Para decirlo así, es la parte central. Nuestro abdomen separa el tórax con las piernas, entonces el centro de nuestro cuerpo es el abdomen. Y el dolor abdominal es el que ocurre en esa área que va desde la región comprendida por el tórax hasta la parte inferior de la ingle. Todo dolor en esa área es un dolor abdominal. A veces el dolor abdominal se presenta como un síntoma de un proceso grave, agudo o crónico. Entonces es importante que usted sepa que el dolor abdominal es un síntoma, no es una enfermedad. Un síntoma es algo que usted siente de un problema que está teniendo. Entonces el dolor abdominal es un síntoma de un proceso intraabdominal, que este proceso puede ser grave, agudo o crónico, y que requiere habitualmente un tratamiento, a veces que puede ser quirúrgico, cuando llamamos un abdomen agudo. O sea que el dolor abdominal en algunas ocasiones puede requerir de alguna operación, si así se diagnostica. Pero hay muchos dolores que no necesitan un tipo de operación. Más adelante vamos a ver estos tipos de dolores para que usted se familiarice con ellos y le preste atención cuando tenga un dolor abdominal. Entonces, ese es el dolor abdominal. Ahí tenemos algunas imágenes para los que están en la pantalla viendo el programa. En esas regiones donde esta paciente está colocando sus manos, todo ese es el área abdominal. Cualquier dolor en esa zona es un dolor abdominal. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, una definición, al igual que el concepto de lo que es el dolor abdominal agudo, que se abrevia DAA. El término dolor abdominal agudo se aplica a aquellos pacientes que presentan dolor abdominal de comienzo gradual o súbito, que generalmente es de menos de 2 semanas de duración, sin una causa conocida en el momento de su evaluación. Entonces, ponga mucha atención, un dolor abdominal agudo es aquel que se presenta con un tiempo de menos de 2 semanas y que no se conoce la causa al momento de la evaluación.
Entonces, si usted tiene un dolor abdominal que tiene más de 2 semanas, o sea, más de 15 días, ya no es un dolor abdominal agudo, sino que es un dolor abdominal crónico. Las causas son otras. En esta noche hablaremos específicamente del dolor abdominal agudo. Y el 60% de los casos de ingreso en los hospitales son diagnosticados correctamente. Cuando un paciente tiene un dolor abdominal, pues hay muchos medios diagnósticos para establecer la causa. Entonces es importante que usted sepa que un dolor abdominal agudo es aquel que tiene menos de 2 semanas de que usted lo está presentando. Si ya tiene más de 2 semanas de estar con un dolor abdominal, ya no es agudo, sino que es crónico. En esta noche hablaremos específicamente del dolor abdominal agudo. Pongamos la siguiente. Y a manera de introducción vamos a mencionar que el dolor abdominal es la manifestación más importante de los trastornos gastrointestinales, además de ser muy frecuente expresión de otros trastornos. Hay dolores que se presentan en el abdomen o son abdominales, pero la causa puede estar en otra zona que no es el abdomen. Ya vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen infarto del corazón o infarto del miocardio, estos pacientes con problemas de infarto pueden tener dolor abdominal, pero la causa no es en el abdomen, sino que es en el corazón, o sea, en el tórax. Hay pacientes que pueden tener, por ejemplo, neumonías, que es una infección en el pulmón, pueden tener dolor abdominal. Y el dolor no está en el abdomen, sino que en los pulmones. Eso como algunos ejemplos de que el dolor abdominal no siempre el origen está ahí en el abdomen, sino que puede estar en órganos vecinos al abdomen, como los pulmones o el corazón. También de particular importancia es el abordaje temprano y acucioso del dolor abdominal. Entonces, entre más temprano va usted a donde el médico, una mejor evaluación, un mejor pronóstico. Asociado a un cuadro de abdomen agudo, ya que el diagnóstico y tratamiento temprano tiene relación directa con un mejor pronóstico para el paciente. Entonces, en resumen, si usted tiene un dolor abdominal agudo, entre más temprano visita al médico y entre más temprano se hace oportunamente el diagnóstico y se instala el tratamiento temprano, entonces tendrá un mejor pronóstico. Un mejor pronóstico es que el final del dolor, pues satisfactoriamente se va a resolver sin complicaciones. Importante que usted tome en cuenta estos aspectos. Pongamos la siguiente imagen para continuar hablando del dolor abdominal agudo. Recuerde, si usted tiene alguna inquietud o está teniendo un dolor, más adelantito cuando terminemos puede llamarnos y hacer alguna consulta. Y nosotros le vamos a indicar en qué momento puede llamarnos si tiene algún dolor abdominal y no ha ido a donde un médico, o si ha tenido un dolor y está preocupada. Entonces más adelante vamos a dar espacio para preguntas si hubiesen. Entonces ahí tenemos la anatomía en forma general de lo que es el abdomen. Mire qué importante. Nosotros los médicos, cuando estudiamos, llevamos una clase que se llama anatomía, en la cual aprendemos todo lo que son las partes del cuerpo, porque es bien importante conocer las estructuras, porque según la anatomía nos vamos haciendo un diagnóstico de acuerdo a donde esté localizado el dolor. En medicina, el abdomen, ya les expliqué que el abdomen es la parte media de nuestro cuerpo, que va de la parte baja del tórax o del pecho hacia la ingle, todo eso es el abdomen. Entonces nosotros en medicina nos enseñan a dividir el abdomen en 9 cuadrantes. Hacemos como que vamos a hacer como un crucigrama, una raya donde juega el X y el 0, hacemos división de 9 cuadrantes en el abdomen como se ve en esa imagen. Entonces cada cuadrante de esos en medicina tiene un nombre. Por ejemplo, el que está hacia su lado derecho del paciente,
en la parte más inferior del lado derecho del paciente se llama hipocondrio derecho. El que está en el mero centro, que la gente le dice la boca del estómago, es el epigastrio. Y el que está al lado izquierdo se llama hipocondrio izquierdo. Esos tres están en la parte de arriba del abdomen y como usted está viendo en esa imagen, cada uno tiene una estructura dentro, o sea, en cada uno de estos cuadrantes hay un órgano que nos orienta. Por eso siempre el médico pregunta qué parte le duele, tóquese donde le duele, porque así nos formamos una idea qué órgano es el que le está doliendo o causando el dolor. Luego hacia abajo tenemos los otros tres cuadrantes, que es la parte media del abdomen. Está el flanco derecho, el mesogastrio y el flanco izquierdo. Y en la parte más baja del abdomen tenemos las fosas ilíacas, la que está al lado derecho, fosa ilíaca derecha, la estructura que está más en el centro hacia abajo se llama hipogastrio, y luego tenemos la fosa ilíaca izquierda. Entonces en medicina, siempre que tenemos un paciente con un dolor abdominal, nosotros los médicos imaginariamente dividimos en el abdomen, nos formamos una idea en esos 9 cuadrantes. Por ejemplo, si un paciente tiene un dolor en el hipocondrio derecho, ahí está el colon, está el hígado, la vesícula, y en la parte de atrás está el riñón. Entonces nos formamos que por ahí, por cualquiera de esas estructuras puede andar el dolor, y luego sucesivamente cada cuadrante tiene una estructura en su interior. El epigastrio, la mayoría contiene el estómago. El hipocondrio izquierdo, pues está el colon, está el vaso, el riñón izquierdo, y así como usted ve, cada cuadrante de esos contiene una estructura de acuerdo al dolor. La localización nos vamos haciendo una idea de qué es lo que puede estar causando el dolor. Por ejemplo, si usted tiene un dolor en esa parte fosa ilíaca derecha, que es la parte de la ingle al lado derecho, ahí lo que más da dolor es el apéndice. Entonces es bien importante para nosotros los médicos conocer esa división para hacernos una mejor idea de lo que le está causando el dolor abdominal. Recuerde, el dolor abdominal agudo, el que estamos hablando en esta noche. Pongamos la siguiente. Luego en la siguiente imagen hay varios tipos de dolor abdominal. Hay uno que se llama visceral, el otro referido y hay otro que se llama parietal. Cada uno va a depender de qué tipo o cómo se presenta el dolor. Por ejemplo, en el visceral el dolor es variable, oscila entre un dolor sordo y urente hasta un dolor manifestándose como cólicos, y el dolor visceral se asocia a síntomas vegetativos. Está el dolor referido, que es el dolor originado en una víscera y es percibido como si procediese de una zona localizada a distancia. Por ejemplo, hay personas que tienen piedras en la vesícula y les duele la espalda, entonces un dolor referido. También está el dolor parietal. Este es un tipo de dolor que se localiza exactamente en la zona estimulada, agravándose, por ejemplo, con la tos, con la deambulación, o sea, cuando la persona camina, y a la palpación de la zona afectada, se llama dolor parietal. Entonces hay varios tipos de dolor. El médico es el que determina cuál es el tipo de dolor que usted tiene y lo va orientando uno a la causa. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, ¿cuáles son los mecanismos etiopatogénicos, o sea, que producen el dolor? ¿Cuáles son las causas o por qué se produce el dolor abdominal? Los mecanismos desencadenantes de dolor abdominal pueden ser de varios tipos. Pueden ir desde mecánicos, como tracción, distensión y estiramiento. Pueden ser inflamatorios e isquémicos. Mecánicos pueden ser por traumas o golpes, inflamatorios por infecciones, isquémicos porque se paraliza la circulación en uno de estos órganos. Entonces hay varios factores mecánicos, pueden ser inflamatorios o isquémicos, que pueden producir dolor abdominal. Y la distensión es la forma más frecuente y es importante que se produzca de manera brusca para una restauración progresiva que puede no provocar dolor. Entonces, lo importante es que sepa que varios factores pueden producir dolor abdominal. Dentro de esos factores hay algunos que se
pueden ser mecánicos, o sea, por golpes, estiramientos, tracción, distensión. Otros pueden ser de tipo inflamatorios, infecciones que causan inflamación. O también otro mecanismo es el isquémico, cuando hay paro de la circulación sanguínea en alguna estructura del abdomen. Esos son mecanismos etiopatogénicos, o sea, mecanismos por los cuales se puede producir un dolor abdominal. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, hablando de la causa, que es la etiología del dolor abdominal. La mayoría de las enfermedades que tienen repercusión sistémica cursan con dolor abdominal y sobre todo agudo en algún momento de su evolución. Las causas quirúrgicas tienen siempre una localización abdominal. Las médicas pueden tener su origen a nivel intra o extra abdominal. Entonces, las causas de dolor son muchas. Vamos a hablar de las más frecuentes, donde se puede hablar de un dolor abdominal inespecífico, en el cual incluso los médicos a veces no sabemos, pero hay otros que son bien específicos, como los vamos a mencionar más adelante. Hay unos que son más frecuentes, otros menos frecuentes, y pueden haber, como les mencionaba, problemas de origen vascular, problemas infecciosos, problemas de obstrucción, problemas de trauma o golpes, problemas de sangrados, etcétera, etcétera. Son muchas las causas que le pueden producir a usted dolor abdominal. Por eso, ante cualquier dolor abdominal que usted tenga, sobre todo agudo, vaya lo más pronto posible donde un médico para que le establezca un diagnóstico y, de acuerdo al diagnóstico, un tratamiento. Pongamos la siguiente. Ya hablando específicamente de algunas causas de dolor abdominal, recuerde la imagen que les mostré de los 9 cuadrantes del abdomen. Entonces, en cada cuadrante se puede producir dolor abdominal. Por ejemplo, en el hipocondrio derecho, que es el que está debajo del costado derecho de su cuerpo, así la gente lo menciona. Entonces ahí podemos tener problemas de colon, problemas de la vesícula, la colecistitis, problemas en el hígado, problemas de páncreas, o también algunas infecciones como los abscesos, las úlceras en el estómago o la neumonía. Pueden producir dolor en el costado derecho, que es el hipocondrio derecho. Otra causa de dolor a nivel del epigastrio, que es lo que las personas nos dicen en la boca del estómago, eso se llama epigastrio. Ahí pueden haber, si usted tiene un dolor ahí, la causa puede ser una úlcera, una gastritis, puede ser incluso, si el dolor es muy agudo e intenso, acompañado de sudoración y dolor en el pecho, pues el dolor ahí en el epigastrio puede ser la causa puede ser causado por un infarto. Y en el hipocondrio izquierdo, que es el costado izquierdo de su cuerpo, ahí pueden haber abscesos a nivel del vaso, que se llama absceso esplénico, puede haber un infarto esplénico también, un cese de la circulación en el vaso, puede haber la ruptura del vaso, sobre todo en golpes. Ahí en ese lado izquierdo está el vaso. También pueden haber problemas de pancreatitis, de neumonía, con infecciones en los pulmones. Luego, en los cuadrantes más hacia abajo que les mencioné, que es la fosa ilíaca, el lado derecho, puede haber enfermedades como el apéndice, que es dolor en ese nivel. Puede haber también problemas del colon, pueden haber problemas de piedras en los riñones. En el mero centro del abdomen, se llama mesogastro, la causa de dolor puede ser una infección gastrointestinal, puede ser ruptura de un aneurisma, que es de una arteria que se llama aorta, pues el apéndice también puede dar dolor al inicio en el mesogastro, que es la parte central del abdomen. Luego en la fosa ilíaca izquierda el dolor puede ser por un problema de divertículos en el colon, con unos saquitos que se inflaman en el colon, llaman divertículos. Puede haber problemas de colitis, o sea, infección, inflamación en el colon. Puede haber también problemas de los anexos en la mujer, o sea, los ovarios pueden causar dolor
en esa fosa ilíaca, tanto la derecha como la izquierda. Entonces, en la parte más abajo, que se llama hipogastro, que es la parte más inferior del abdomen, problemas de la vejiga pueden dar dolor a ese nivel, problemas de embarazo, problemas de la menstruación en las mujeres y enfermedades pélvicas inflamatorias en las mujeres. Y en los hombres la próstata puede dar dolor en el hipogastro. Entonces es bien importante esos 9 cuadrantes que yo les enseñé en la imagen anterior, porque de acuerdo donde usted tenga el dolor, así nos vamos formando una idea de cuál es la causa. Si usted haya visto o ha escuchado, las causas de dolor abdominal agudas son muchas. Es el médico el que va a determinar cuál es la causa de su dolor. Pongamos la siguiente. Una vez que hemos ido orientando la causa del dolor, el paciente, pues siempre vamos a hacer una valoración clínica. La valoración clínica de un enfermo con dolor abdominal es, como todas, una historia clínica bien dirigida y una exploración física bien exhaustiva. Si tenemos un paciente con un dolor abdominal, siempre vamos a hacerle la pregunta: ¿hace cuánto lo tiene? Porque de acuerdo a eso vamos a determinar si es un dolor agudo o crónico. Le vamos a preguntar qué parte, y que él se señale, casi siempre lo hacemos con un dedo, qué parte del abdomen le duele. Porque si él se toca el epigastro, que es la boca del estómago, ahí pues ya sabemos que puede ser una gastritis, una úlcera, etc. Entonces es importante saber el comienzo, saber la localización y luego la examinación del paciente del abdomen para tener una idea y una buena valoración clínica de lo que es el dolor abdominal. Eso es lo que hacemos nosotros los médicos. No solo le damos una pastilla, una medicina para el dolor sin saber realmente la causa. Entonces lo que hacemos es una buena valoración clínica para determinar la causa del dolor abdominal y así pues darle un tratamiento adecuado y oportuno. Pongamos la siguiente. Luego, en la siguiente imagen, una parte del examen físico, de la evaluación clínica, es la anamnesis. La anamnesis es lo que le preguntamos, la forma de comienzo del dolor, dónde está localizado el dolor, si es un dolor intenso, si es un dolor, el tipo de dolor, si el dolor se le irradia, la persona nos dice se me va a tal lado. Por ejemplo, si tiene un dolor en el costado derecho, el paciente dice el dolor se me va a la espalda, entonces eso se llama irradiación. Eso también le preguntamos. También le preguntamos si hay factores que modifican el dolor, por ejemplo, alguna posición, algún alimento, si hace que el dolor se haga más intenso o el dolor sea menos intenso. Y también le vamos a preguntar síntomas asociados, si tiene vómito, si tiene fiebre, si tiene estreñimiento, si tiene diarrea, etcétera, etcétera. Entonces son síntomas asociados al dolor abdominal. Eso es la anamnesis, lo que los médicos hacemos para ir orientando la causa del dolor para establecer un tratamiento. Pongamos la siguiente. Luego de la anamnesis pues viene el examen físico. El examen físico es cuando ya empezamos a revisar al paciente. El examen físico, creo que en programas anteriores les mencioné que consta de varios pasos. Primero es la inspección, o sea, verle el abdomen al paciente. Luego podemos hacer uso de la auscultación. La auscultación es escuchar los ruidos del abdomen con el estetoscopio, escuchar. Luego percusión es percutir con los dedos si hay timpanismo, etcétera, u otros signos. Luego palpación, que es tocar el paciente. Y en algunas ocasiones pues puede haber otro tipo de exámenes, ya sea genital o rectal, dependiendo de los síntomas. Pero importante los primeros: inspección, o sea, ver, escuchar, percutir y palpar. Son algunas partes del examen físico en lo que es el abdomen. Entonces siempre hay que examinar al paciente, revisarlo, examinarlo cuando tiene un dolor abdominal. Pongamos la siguiente. Hablando siempre de la valoración clínica, hablábamos de si tiene síntomas asociados. Síntomas asociados pueden ser las náuseas y los vómitos.
son síntomas más comunes que acompañan al dolor abdominal. Es la frecuencia de los vómitos, las características o el contenido de los vómitos pueden ser útiles para el diagnóstico. Entonces le preguntamos, ¿tiene vómitos? ¿Tiene dolor abdominal? Sí. ¿Y tiene vómitos? Sí. Entonces, con el dolor abdominal ya mencionábamos que le preguntamos dónde está localizado, la intensidad, qué le provoca o qué lo aminora el dolor, si se va el dolor para algún lado, y si tiene síntomas asociados como náusea y vómitos, le preguntamos cómo es el vómito, qué color es, si es de origen, de contenido alimentario, si es de contenido bilioso. Son preguntas claves. A veces el paciente se enoja cuando empezamos a hacer muchas preguntas, pero las preguntas para nosotros son importantes y la respuesta del paciente mucho más, porque eso nos va orientando. Si tenemos un paciente con dolor abdominal en el costado derecho y tiene unos vómitos con bilis color verde, entonces nos vamos a imaginar, hacer la idea que el dolor está en la vía biliar o hepatobiliar. Entonces es bien importante los contenidos del vómito cuando va acompañando al dolor abdominal. Luego también se le pregunta si el hábito intestinal. Cuando hablamos de esto es que le preguntamos si tiene diarrea, si tiene estreñimiento, y en algunas ocasiones, si tiene dolor abdominal y diarrea, le preguntamos si ha visto el color de las heces, la consistencia, etcétera. Son cositas que se ven a veces incómodas, pero que a nosotros los médicos nos sirven para orientar un diagnóstico. Y también le preguntamos al paciente si hay síntomas extradigestivos. Ya hablábamos que hay dolores abdominales que pueden ser causados por otros problemas que no están dentro del abdomen. Entonces es importante preguntarle si tiene tos, si tiene dificultad para respirar, si es una mujer, si anda con su menstruación o no le ha venido su menstruación, si ha tenido pérdida de peso, si siente que se desmaya, etcétera, etcétera. Si tiene problemas al orinar, y si dice que sí, si el color de la orina, si tiene sangre en la orina, etcétera. Todas esas preguntas y esos síntomas son importantes para nosotros los médicos para ir orientando la causa del dolor abdominal. Pongamos la siguiente. Recuerde, estamos hablando del dolor abdominal agudo. Ese es el tema de esta noche. Luego, en la exploración general del paciente, a veces el paciente cuando tiene un dolor abdominal visceral suele estar inquieto y agitado, mientras que el paciente con el dolor parietal pues está más tranquilo. Entonces a veces siempre el paciente cuando tiene un dolor visceral, como está bien inquieto y agitado, va acompañado de un familiar. Entonces nos auxiliamos a veces del familiar con algunas preguntas para formarnos una idea del dolor. También otro síntoma asociado puede ser la fiebre. Entonces, el dolor abdominal puede ir acompañado de náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento o fiebre. Entonces, cuando hay fiebre, casi siempre va a tratarse el dolor abdominal a un proceso infeccioso. Es importante siempre preguntar al paciente si ha tenido fiebre. Cuando lo examinamos, tomarle la temperatura. Entonces, la fiebre discreta y tardía puede tratarse de procesos inflamatorios y localizados. Por lo contrario, si se presenta de manera tardía, es moderada y persistente, se debe a procesos no infecciosos. O sea, si usted tiene un dolor abdominal y la fiebre se presenta tardíamente, probablemente puede ser un proceso inflamatorio. O en algunas ocasiones, si la fiebre se presenta de manera muy tardía, puede ser a procesos no infecciosos. Cuando la fiebre es de manera inmediata con el dolor, casi siempre son procesos infecciosos e inflamatorios. Pero si empieza el dolor y posteriormente, tardíamente, viene la fiebre, puede deberse a procesos no infecciosos. De cositas así tan pequeñas que usted la ve y que uno le pregunta, nos sirven mucho a nosotros los médicos. Así que usted debe colaborar con el médico cuando le haga este tipo de preguntas, cuando llegue con un dolor abdominal. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, en la
inspección general del paciente también vamos a ver la piel, qué color está la piel y las mucosas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente y lo veo que está un poquito amarillo la piel y los ojos, voy a pensar que el paciente va a tener un problema a nivel del hígado. Eso se llama ictericia, cuando la piel se torna color amarillenta. O también puede tener algún problema en la vía biliar. Entonces, una palidez, por ejemplo, puede deberse a un sangrado o a una anemia que tenga el paciente. Entonces es importante la inspección también de la piel, verle las mucosas y la piel, eso es bien importante. Pongamos la siguiente. En la siguiente imagen, una vez que hemos evaluado al paciente con todo lo que les he mencionado, con un dolor abdominal agudo, también en algunas ocasiones, al igual que en otras enfermedades o síntomas, haremos uso de algunas pruebas. En algunos casos es necesario realizar algunos exámenes. Entonces, dentro de algunos exámenes que el paciente a veces se le puede mandar a realizar, están las pruebas de laboratorio que nos sirven para el diagnóstico, así como para la intervención del paciente. Por ejemplo, al paciente le podemos mandar a hacer un hemograma. En un hemograma podemos ver si el paciente tiene un descenso del hematocrito o la hemoglobina. Si hay un descenso brusco de esto, entonces quizá el paciente esté teniendo alguna hemorragia. Luego, en algunos procesos infecciosos veremos una elevación de los leucocitos. Los leucocitos son los glóbulos blancos. Y en algunas ocasiones podemos ver alguna baja en las plaquetas cuando hay un dolor abdominal debido a una sepsis, o sea, una infección muy severa, o cuando hay un problema a nivel del vaso. Entonces el hemograma es bien importante cuando tenemos un paciente con un dolor abdominal agudo, que estemos sospechando un proceso infeccioso. Entonces el hemograma nos ayuda. Pongamos la siguiente. El hemograma es una prueba complementaria en el dolor abdominal. También en algunas ocasiones podemos mandar a hacer otro examen que el del azúcar, la glicemia. Esto nos puede reflejar una respuesta metabólica o una infección. Hay pacientes que cuando tienen una infección muy severa, el cuerpo produce una respuesta metabólica que eleva los niveles de azúcar. Y también puede ser origen, en un paciente diabético, origen del dolor abdominal, una elevación del azúcar. También otras pruebas pueden ser la urea, la creatinina, que es para ver la función de los riñones. Y también en algunas ocasiones, si hay mucho vómito, mucha diarrea, deshidratación muy severa, se mandan a hacer los electrolitos. Entonces son pruebas complementarias que no en todos los casos son necesarias, sino que el médico va a decidir si usted las necesita o no, o nos sirven de apoyo para el diagnóstico en lo que es el dolor abdominal agudo. Ya hemos mencionado algunas de ellas. Pongamos la siguiente. Siempre en la exploración complementaria, cuando hablamos de exploración complementaria, usted entienda que son los exámenes que nosotros le mandamos a hacer a los pacientes. Entonces ya hablamos que podemos mandar a hacer exámenes de sangre, también podemos mandar a hacer cuando sospechamos que el dolor puede ser de origen biliar o hepático, las pruebas de función hepática como son las transaminasas o las bilirrubinas. Y si el dolor está sobre todo localizado en el hipocondrio derecho, que es el costado derecho, como así lo mencionan los pacientes, se van a mandar a hacer este tipo de pruebas, las de función hepática, las bilirrubinas. Si sospechamos que el paciente puede tener problemas en el páncreas, hacemos un examen que se llama la amilasa. O si sospechamos que la causa del dolor abdominal es de origen cardíaco, pues se manda a hacer un electrocardiograma o pruebas de enzimas cardíacas. Entonces la imagen que ve usted abajo, eso grande café es el hígado, esa bolsita verde es la vesícula, más hacia abajo está
esa cosita amarilla larga es el páncreas, de ahí tenemos la vía biliar y digestiva. Entonces, cualquiera de esas estructuras con algún problema nos puede dar dolor abdominal. Y en algunas ocasiones también se puede mandar a hacer un examen de orina. Una causa de dolor abdominal pueden ser las infecciones urinarias o las piedras en los riñones o la vía urinaria. Las piedras en la vesícula también pueden causar dolor. Pongamos la siguiente. Entonces estamos hablando de lo que es el dolor abdominal. Otras pruebas complementarias que se pueden mandar a realizar a veces son radiografías de abdomen. Hay una imagen ahí en su pantalla de una radiografía del abdomen de un paciente. Eso que vemos ahí oscuro son los intestinos. Entonces, este paciente tiene una obstrucción intestinal. En la obstrucción intestinal es una causa de dolor abdominal. Los síntomas son paro de evacuaciones, o sea, el paciente está estreñido, distensión abdominal y a veces vómito. Cuando sospechamos una obstrucción intestinal, entonces al paciente le puede mandar a hacer una radiografía y ahí se ve clara una imagen de una obstrucción intestinal con niveles hidroaéreos. Entonces las radiografías de abdomen también nos ayudan en el diagnóstico de dolor abdominal agudo. Pongamos la siguiente. Otra prueba que nos sirve mucho y que recuerdo cuando yo vine a Guaymaca hace muchos años, aquí no se realizaban ultrasonidos, nadie realizaba ultrasonidos y teníamos que mandar a los pacientes hasta Tegucigalpa, recuerdo, por un ultrasonido, pero ahora pues ya hay muchos lugares acá en Guaymaca que se realizan ultrasonidos. Entonces otra prueba complementaria y muy importante para el diagnóstico de dolor abdominal es la ecografía, lo que usted conoce como ultrasonido. Entonces los ultrasonidos son bien importantes en el diagnóstico de un dolor abdominal. Y luego hay otros métodos diagnósticos como la tomografía abdominal, pero que aquí no se realizan. Pero sí los que les mencioné anteriormente, las pruebas de sangre, de orina, los ultrasonidos, las radiografías actualmente se hacen en Guaymaca, cosa que hace muchos años no la tenían. De otro medio de diagnóstico importante para el dolor abdominal es la ecografía, o sea, los ultrasonidos. Pongamos la siguiente imagen. Estamos hablando del dolor abdominal agudo. Ahora vamos a hablar de una forma un poco breve y rápida de algunas causas comunes de dolor abdominal, que incluso hemos hablado de algunas de ellas de temas separados, pero aquí englobamos las causas más comunes de dolor abdominal. Pongamos la siguiente imagen. Entonces, dentro de las causas más comunes tenemos problemas en la vesícula y en la vía biliar. El dolor abdominal en cuadrante superior derecho del abdomen es una causa principal de problemas en la vesícula. Si usted tiene un dolor debajo de su costado derecho, probablemente sea un problema de la vesícula o del hígado. Entonces, ahí lo que más común pasa es que hay piedras en la vesícula. Eso produce inflamación de la vesícula, una colecistitis, o puede producir infecciones como la colangitis o una coledocolitiasis. Entonces, cuando hay un dolor debajo del costado derecho, puede tratarse problemas de la vesícula, vía biliar o el hígado. Entonces, el dolor en ese cuadrante superior derecho del abdomen, debajo del costado, pensamos nosotros que puede tratarse un problema de la vesícula, vía biliar o del hígado. Y el dolor puede a veces ser una causa de algún problema que necesite operaciones, muchas veces si hay cálculos en la vesícula y si hay obstrucción de la vía biliar, entonces hay que tener cuidado. Cuando usted tenga un dolor debajo del costado derecho, vaya donde el médico para que le haga una evaluación y le mande a hacer un ultrasonido para ver si tiene bien la vía biliar, el hígado o la vesícula. Entonces, un dolor en el costado derecho, casi siempre agudo, los médicos pensamos en problemas de la vía biliar o del hígado. Pongamos la siguiente, es una causa bien común de dolor abdominal agudo. Otra causa bien común de dolor abdominal agudo es la gastroenteritis infecciosa. La gastroenteritis infecciosa es una patología frecuente y de alto impacto, especialmente en niños y en adultos mayores.
En nuestro medio la causa más frecuente a veces puede ser viral, como los rotavirus, o infecciosa, como la salmonela o la shigella. Los virus y las bacterias pueden causar infección del estómago y los intestinos y producir estos cuadros de gastroenteritis infecciosas que van acompañados de dolor abdominal, diarrea, vómitos y a veces fiebre. Entonces es una causa frecuente de dolor abdominal las infecciones gastrointestinales, sean de origen viral o por bacterias. Pongamos la siguiente. Otra causa común de dolor y que preocupa mucho a veces a las personas es la apendicitis. Entonces, hay personas que a veces no llegan a consulta porque tienen un dolor abdominal y lo primero que quieren descartar o el miedo que tienen con sus pacientes o sus niños es que se trate de una apendicitis. Entonces, la apendicitis es una causa de dolor abdominal aguda, constituye una urgencia quirúrgica porque, como todos saben, el tratamiento para la apendicitis es una operación, no se cura la apendicitis con medicamentos. Entonces es frecuente en los adolescentes, es rara en lactantes y ancianos y se trata de una inflamación del apéndice secal que está en la parte inguinal del lado derecho. Y la causa pues obstrucción a veces por material fecal de las heces fecales del apéndice y se inflama, se obstruye y por eso da dolor. Causa una inflamación con una infección en el apéndice, pero se llama apendicitis. Y ese dolor de la apendicitis muchas veces se presenta cerca del ombligo, ahí comienza, pero al cabo de algunas horas ese dolor se va hacia la parte derecha más baja de su abdomen, entonces hay que tener cuidado. A veces el dolor empieza en el ombligo, unas 3-6 horas y posteriormente del ombligo el dolor se va hacia la parte más baja de la región inguinal del lado derecho, en el lado derecho. Si usted tiene un dolor en su lado izquierdo, no es el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, que es como está señalado en ese círculo rojo del abdomen en la parte más baja. Ahí está el apéndice. Si hay un dolor en esa zona y nosotros examinamos al paciente y le duele, es casi siempre una apendicitis. Entonces hay que tener cuidado. Y la apendicitis va acompañada de falta de apetito y fiebre. Entonces es importante que si una persona en su familia, sea un niño, un adolescente, un adulto, tiene un dolor en el ombligo y pasan unas horas y de ahí le dice el dolor se me ha ido más abajo, tiene vómitos, hay que llevarlo inmediatamente a consulta porque se puede tratar de la apendicitis. Es un dolor agudo el de la apendicitis, no es un dolor crónico. ¿Qué quiere decir con esto? Que un dolor de apendicitis no le va a durar muchos días. El paciente con una apendicitis, rápido, si no busca consulta, se revienta y es un cuadro bien severo, bien agudo. Pongamos la siguiente. Otra causa común de dolor abdominal son las úlceras en el estómago, lo que conocemos como úlcera péptica. Hay pacientes que tienen úlceras en el estómago y uno de los principales síntomas es dolor abdominal. Y casi siempre este dolor es nocturno, un dolor que se produce por las noches. Pueden haber hemorragias digestivas altas, o sea, el paciente vomita sangre y cuando le pregunta por las heces, casi siempre las heces van a ser color oscuro. Cuando usted tiene unas heces color negras, es que hay un sangrado a nivel del estómago, de la vía digestiva. Entonces la sangre se mezcla con las heces y da un color negro. Entonces hay que tener cuidado. Si vomita sangre y tiene heces color negro, puede deberse a una úlcera en el estómago. Y el examen físico, pues, es importante siempre en cualquiera de estas causas de dolor abdominal. Creo que esa es la última. Si es la última, o hay otra, creo, ahí, esa es la última. Otra causa bien común de dolor abdominal es problemas del colon. A este problema se le llama síndrome del intestino irritable o colon irritable, ya hemos hablado en el pasado de él, pero vamos a mencionarlo como una causa común de dolor abdominal. El síndrome del intestino irritable es un cuadro caracterizado por dolor abdominal.
Y este tipo de dolor a veces se alivia cuando el paciente tiene defecación y se puede acompañar a veces de trastornos como la consistencia y la frecuencia de las deposiciones. O sea, a veces las heces o son muy delgadas y son muy frecuentes. Una persona que padece este trastorno va a tener alteraciones en los movimientos del intestino, o sea, las contracciones y la relajación del intestino grueso, o sea, el colon, son anormales y tiene hipersensibilidad en los nervios intestinales. O sea, que el paciente cuando está estresado va a tener dolor abdominal producto del síndrome del intestino irritable. Entonces, a diferencia de otras causas, el dolor abdominal agudo en el síndrome del intestino irritable, o sea, el colon irritable, la palpación del abdomen puede causar alivio del dolor. Entonces, el síndrome del intestino irritable, casi siempre el dolor es crónico, el paciente lo tiene por mucho tiempo, pero en algunas ocasiones se puede agudizar, el dolor se puede ser más intenso y agudo. Ahí es cuando el paciente pues recurre a la clínica con distensión abdominal, estreñimiento y dolor en el abdomen. Creo que es la última, podemos volver hacia acá. Eso es lo que hemos querido hablar en esta noche con respecto al dolor abdominal. Si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta o está teniendo alguno de esos síntomas que hemos mencionado, tenemos unos minutos. Si se quiere comunicar, nos puede llamar al 2769-4326 o al 8937-8833. O nos puede mandar un mensaje si tiene pena de llamar o hay personas que les da pena hacer llamadas al aire. Recuerde que cuando decimos que pueden llamar, no necesitamos que nos dé su nombre ni vemos el número, solo nos interesa su pregunta para no dejarla con la inquietud. Hemos hablado en esta noche del dolor abdominal agudo. Si usted está teniendo un dolor de un par de días y no sabe por qué tiene este dolor, vaya lo más pronto posible donde el médico de su confianza para que le revise y si es necesario mandar a hacer algunos exámenes, se lo mande a realizar. Siempre les he mencionado acá y hoy vuélvalo a tomar como consejo: ante cualquier dolor, en este caso abdominal, que usted tenga, lo más importante no es tomar una medicina o que yo como médico le recete una medicina. Lo más importante es establecer la causa del dolor, porque así todo dolor tiene una causa. El dolor es un síntoma, es bien importante que usted tenga eso, o sea, no es una enfermedad. ¿Qué quiere decir un síntoma? Un síntoma es algo que usted siente y que posiblemente internamente algo le esté produciendo ese dolor. Entonces ahí es donde intervenimos los médicos para diagnosticar la causa del dolor abdominal y de acuerdo a la causa darle un tratamiento. Ejemplo, si usted tiene una infección urinaria y yo solo le doy un medicamento para dolor, no le voy a quitar el dolor porque no estoy tratando la infección. Otro ejemplo, si usted tiene piedras en los riñones, en la vesícula, y si no le hago un examen, no me doy cuenta, entonces por mucho medicamento para dolor no se le va a quitar porque no le estamos erradicando la causa. Entonces es importante establecer la causa para darle un tratamiento, no solo es darle algo para el dolor. Hay dolores que clínicamente los podemos diagnosticar. O sea, cuando estamos seguros clínicamente de la causa del dolor, le podemos dar un tratamiento, pero a veces queremos establecer la causa específica del dolor y es cuando mandamos a hacer algunos exámenes para tener una mejor evaluación de lo que es el dolor abdominal. Entonces, el consejo final en esta noche: ante cualquier dolor abdominal que usted o uno de su familia tenga, visite mejor un médico para que le haga una evaluación y determine cuál es la causa del dolor. Y si usted está teniendo un dolor que va acompañado con fiebre y vómitos, mucho más vaya donde el médico, porque a veces estos dolores necesitan de intervenciones quirúrgicas, o sea, hay pacientes que necesitan de alguna operación en algún tipo de dolor. Por ejemplo, si es el apéndice la causa del dolor,
necesita el paciente una operación, si tiene una piedra en la vesícula complicada, necesita una operación, etcétera. Entonces, si la mujer, por ejemplo, tiene un embarazo ectópico, que es un embarazo que se forma generalmente en las trompas, va a necesitar de una operación. Entonces, lo que quiero darle a entender es que póngale cuidado a los dolores abdominales, no se automedique sin saber la causa y vaya lo más pronto donde un médico para que él le haga una evaluación exhaustiva y clínica y determine la causa del dolor y de acuerdo a la causa darle un tratamiento. Entonces, lo que queremos dejar como consejo en esta noche: no se automedique, visite a un médico si está teniendo un dolor abdominal, sobre todo que ha iniciado en estos últimos días. E igual, si usted está teniendo un dolor abdominal crónico que es más de 15 días y no lo ha evaluado un médico, también es importante, porque a través de las evaluaciones y de los exámenes que mandamos a realizar, nos damos cuenta cuál es la causa de ese dolor abdominal. Esperamos que les haya servido de mucho el tema y que sigan los consejos que siempre damos acá. Y recuerde, si usted en algún momento quiere visitarnos en nuestra clínica para tener una consulta con nosotros, ya sea que está teniendo un dolor abdominal o cualquier otro tipo de problemas en su salud, somos médicos generales con más de 20 años de experiencia en el ejercicio de la medicina. Tenemos nuestra clínica ubicada en la Placita Zanca, ahí estamos ubicados. Ahí nos puede ubicar para una consulta de 8:30 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, de lunes a viernes. Ese es nuestro horario en el cual estamos ahí en nuestra clínica. Y también ofrecemos consulta los días sábados de 8:30 a 12 del mediodía. Nuestro teléfono es el 8937-8833. Ese teléfono siempre lo doy para cualquier información con respecto a la atención en la clínica. No se los doy para que nos haga preguntas o consultas por teléfono. Recuerde que las consultas por teléfono pues no es ético, no es adecuado, porque no lo estamos revisando, no lo estamos viendo. Es una idea que nos formamos y podemos cometer algunos errores diagnósticos. Lo mejor es ir a la clínica, ir donde el médico para hacer una mejor evaluación. No se automedique y ante cualquier dolor visite lo más pronto posible un médico. Que tengan una feliz noche, Dios les bendiga y nos veremos el día jueves de la próxima semana.